Dios les bendiga. Buenos días a todos. Les saluda su servidor, Pastor Daniel Feliciano, pastor de la Iglesia Cristiana La Hermosa, aquí en la ciudad de Nueva York. Y volvemos con mucho gusto a traerles este culto virtual y esperamos que lo que hagamos ante estas cámaras para ustedes sea de bendición y fortaleza. En estos momentos vamos a tener a nuestro ministro de adoración, nuestro hermano Frank Colón. Estará cantando en el día de hoy dos cánticos, dos hermosos cánticos. El primero, mucho más abundantemente. Y el segundo, tengo hambre de ti, de Jesús Adrián Romero. Disfruten los cánticos y que el mensaje de la palabra del Señor haga hueco en cada mente, en cada corazón. Nuevamente Dios les bendiga a todos. Mucho más abundantemente. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios quiere hacer más en tu vida. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios quiere hacer más en tu vida. Él es Rey de Reyes, Él es soberano. Él quiere hacer en ti mucho más abundantemente. Él es Rey de Reyes, Él es soberano. Él quiere hacer en ti mucho más abundantemente. Él es Rey de Reyes, Él es soberano. Él quiere hacer en ti mucho más abundantemente. Él es Rey de Reyes, Él es soberano. Él quiere hacer en ti mucho más abundantemente. Para nuestra prédica del día de hoy, vamos a estar hablando y reflexionando sobre la cuarta bienaventuranza. Y esta dice, en Mateo capítulo 5, verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Comienzo nuestra prédica de hoy con el siguiente anécdota. Dos amigos residentes de uno de esos pueblos pequeños, en donde todos los habitantes se conocen, conversaban sentados en un banco del parque de su pueblo. Uno de ellos era médico y el otro era abogado. De pronto una mujer se les acerca, reconoce al médico y le dice, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? El médico le dice, desde luego que sí. ¿Cuál es su pregunta? La señora entonces comenzó a compartir con el médico un problema de salud del cual ella había estado sufriendo en los últimos días. Y le preguntó al señor doctor qué podía hacer al respecto. El médico procedió a aconsejarla y a ofrecerle remedios para su condición de salud. La señora finalmente continuó su camino. Y entonces el médico le pregunta a su amigo abogado y le dice, dime una cosa, ¿tú crees que yo tengo el derecho de enviarle a esa señora una factura por la consulta imprevista que acabamos de tener? El abogado le contesta, desde luego que sí, tienes todo el derecho de someterle una factura por los servicios profesionales que acabas de brindarle a esa mujer. El médico entonces dice, magnífico.
Esta semana le envío la factura. Al cabo de un par de días, el médico también recibió una factura que le sometió su amigo abogado. Y este jocoso anécdota nos ilustra un tanto la dinámica de la justicia entre los humanos. La justicia humana a menudo suele ser despótica, explotadora. La verdadera justicia es la práctica, la disciplina, el valor humano que vela por el derecho de equidad, dignidad y respeto para cada persona. Cuando vamos a los diferentes diccionarios encontramos que las definiciones que se dan de justicia son extensas y elaboradas, pero en la mayoría de ellas se nos dice que justicia se refiere a la virtud que nos hace dar a cada cual lo que le corresponde. Poniendo pues en práctica esta definición, entonces podemos decir que justicia es darle honor al que honor merece, darle el respeto al que respeto merece, darle vindicación al que vindicación merece, pero también es darle castigo al que castigo merece. Las cortes, las leyes, la jurisprudencia existen como el supremo intento social de establecer justicia entre los humanos. Pero lamentablemente la justicia humana sufre del mismo mal que todas las otras disciplinas nuestras. La justicia humana es trágicamente imperfecta, a menudo ilógica, en ocasiones injusta. Varios años atrás se hizo muy popular una película titulada Amistad. La historia de esta producción cinematográfica tenía que ver con un hecho histórico referente al tráfico de esclavos a nuestro hemisferio. Amistad era el nombre de la embarcación en la que un grupo de esclavos fueron transportados a América. Estos esclavos se sublevaron y se apoderaron de la embarcación. Luego fueron apresados y sometidos a juicio en las cortes norteamericanas. En una de las escenas de esta película hay un interesantísimo diálogo entre el joven inexperto abogado que intencionalmente se seleccionó para ser el defensor de este grupo de esclavos. Y tiene un diálogo con un viejo y experto abogado. El joven consultó al experto abogado para adquirir de él algún consejo sabio que le pudiera ayudar a presentar su defensa a favor de aquellos esclavos. El viejo abogado, entre los varios consejos que le da, le recalca que en las cortes humanas los juicios los ganan no los abogados que defienden a los que tienen el derecho, la verdad y la razón, sino que los juicios los ganan los abogados que logran contar la mejor historia ante el juez y el jurado. Y cuando entendemos esta perspectiva de lo que es la justicia humana, entonces entendemos por qué muchos culpables han sido absueltos y muchos inocentes viven en las cárceles. Entendemos también por qué muchos agraviados, víctimas de crímenes, no han recibido la total medida de la justicia que merecen. También podemos ver que en algunas ocasiones y en algunos lugares se benefician de los procesos jurídicos los que tienen los medios económicos para comprarlos. La justicia humana padece de esas imperfecciones. Pero ¿qué nos dice la Biblia sobre la necesidad de justicia? Las Sagradas Escrituras tienen mucho que decir sobre la necesidad de la verdadera justicia. Justicia es uno de los imperativos del pueblo de Dios.
haya sido el pueblo de Israel o haya sido el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo. El Dios de la Biblia es un Dios de perfecta justicia y un Dios que exige de los que pretenden ser su pueblo hacer justicia y abogar por ella. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos dice que Dios se revela contra toda injusticia. En el Antiguo Testamento los profetas especialmente daban voces de protestas contra las injusticias cometidas contra los inocentes. Malaquías, por ejemplo, dice en cierta ocasión: vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al trabajador, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. El profeta Miqueas le habla al pueblo judío y le presenta el reto de establecer prioridad entre ceremonias religiosas y la justicia social. Para este profeta, la prioridad es indiscutible, es tajante a favor de la justicia. Y él dice en el capítulo 6, versos del 6 al 8, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente humillarte ante Dios, amar misericordia y hacer justicia. Hoy en día, cuando escuchamos la palabra profecía o profeta, pensamos en que son personas que se dedican a predecir el futuro o a revelar los secretos que las personas esconden en sus vidas privadas. Para los profetas de Israel, esas cosas no eran prioridad. Las prioridades de los profetas de Israel eran la obediencia al pacto de Dios, la justicia social, el trato de los huérfanos, las viudas, los extranjeros, los pobres. A menudo escuchamos hablar sobre el concepto de la voz profética. Ese término se refiere a la proclamación o predicación de los valores de justicia del reino de Dios en un mundo injusto y perverso. Y si reclamamos servirle al Dios de la Biblia, recordemos que Él es el Dios que se revela contra toda injusticia, y su pueblo, su iglesia, tiene la gran responsabilidad de proclamar, protestar y erradicar la injusticia social que nos rodea. En otras palabras, la responsabilidad profética de la iglesia debe ser reparar la condición de opresión y desventaja en que viven los marginados, los despreciados, los pobres y los olvidados de nuestra sociedad. La iglesia de Jesucristo es hoy por hoy la voz profética de nuestra era. Para Miqueas, justicia no se limitaba a la protesta contra la política injusta de las instituciones humanas. También Miqueas, al igual que los demás profetas, llamaban al pueblo a la misericordia en las relaciones interpersonales. Los profetas también nos llamaban a perfeccionar con misericordia y con equidad el trato nuestro unos con los otros. La justicia para estos hombres de Dios, creían ellos, se reflejaba en la manera que nos comunicamos, que nos consideramos y nos cuidamos unos a otros. Ninguno de nosotros vivimos solos en este mundo, porque como dijera un sabio en cierta ocasión, nadie pasa por este mundo sin aumentar o disminuir la suma total de la existencia humana. Somos parte de una comunidad mayor,
Nuestras relaciones se protegen haciendo justicia y misericordia a nuestro prójimo. El profeta Amós lo logró exponer de la forma más bella, expresiva y pintoresca que jamás se ha presentado. En sus breves palabras, pero poderosas, Amós decía que corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. En el Nuevo Testamento aparece el personaje prometido por Dios desde la fundación del mundo para la redención. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Rey prometido a David. Él es el Mesías prometido a Israel. Él es la descendencia de fe prometida a Abraham. Él es el que vencería la simiente de la serpiente antigua. Él es el Salvador del mundo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y su señorío se basa en un reino de justicia. Y por eso Él proclama: bienaventurados los que padecen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El que tiene hambre y sed de justicia no se sacia hasta que se logra la justicia. El que tiene hambre y sed de justicia no se sacia hasta que desaparecen las injusticias. El creyente en Cristo es bienaventurado si en sus entrañas la justicia es lo que le brinda la salud espiritual y la ausencia de esa justicia le causa indigestión emocional. La iglesia de Jesucristo es la voz profética de hoy si protesta contra toda injusticia, sea esa injusticia realizada por instituciones sociales o sea esa injusticia ejecutada por turbas violentas y bulliciosas. El creyente es bienaventurado si la misericordia por los necesitados a su alrededor se convierte en prioridad. El creyente es bienaventurado si la misericordia por los necesitados a su alrededor se convierte en su apetito espiritual. Una de las evidencias de que un bebé cuando acaba de nacer, está en perfecta salud, es el grito de hambre que lanza al llegar al mundo inmediatamente. Y una evidencia del verdadero creyente es el grito de hambre y sed por justicia, cuando comienza a sentir y a experimentar el mundo desde la perspectiva de su nuevo nacimiento en el reino de Cristo. Y qué saciado se siente el creyente cuando ve justicia cumplida a su alrededor. Los valores del Evangelio de Cristo son valores de una justicia que demanda igualdad, rectitud y dignidad para todos. Y la saciedad no se logra hasta que la justicia se cumple. Hay bienaventuranza para los que anhelan justicia. Si la justicia se propone a buscar la justicia, si la iglesia se propone a buscar la justicia como parte de nuestra adoración a Dios, Dios se compromete con nosotros a saciarnos. Y yo termino mi breve reflexión de hoy con la siguiente analogía. La ciudad de Nueva York está dividida en distintos distritos comerciales. Por ejemplo, está el distrito de diamantes, el distrito comercial, el distrito de textiles y también el distrito de mariscos. El distrito de mariscos queda muy cerca de lo que se conoce como la zona de Southport. Cuando usted se acerca a ese lugar, el hedor a carne podrida le va a repeler. A pesar de eso, se sabe que allí se procesa carne buena, mariscos buenos para restaurantes y mercados. Pero alguna se llega a perder y se llega a podrir antes de ser distribuida, y de ahí el mal olor. Así es la injusticia en nuestro mundo.
La justicia es tanto alimento físico como emocional y espiritual a la humanidad. Pero cuando no se usa la justicia, cuando se ignora, cuando se corrompe, se convierte en alimento podrido que hace el ambiente olor, hace heder el ambiente comunicativo y pervierte las relaciones humanas. Permita Dios que nunca como iglesia, como creyentes, perdamos nuestro apetito por misericordia y justicia para que seamos salud a nuestros semejantes. Dios les bendiga y a Dios sea la gloria. Tengo hambre de ti, Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pagar, lo que tenga que esperar, todo daría y no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. De ti, Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar, todo daría y no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Nuestra oración es que este culto que hemos traído a ustedes les sea de bendición, de fortaleza, que haya tocado las fibras de su corazón y de su alma
y que se sientan inspirados para ir a la presencia de Dios. Nuestra iglesia, una vez que termine esta situación de la pandemia, estará abierta y le invitamos a que venga y comparta con nosotros, adore con nosotros y reciba la bendición de la palabra del Señor y de la adoración en persona, junto a nosotros. Le esperamos. Si desea llamarnos para oración o para contarnos cómo hemos podido ser de bendición a usted, llámenos al 212-427-6936 y estaremos dispuestos a acompañarle por teléfono, a dialogar con usted y a orar con usted. Hasta la próxima semana, que Dios les bendiga y les guarde a todos. Amén.